Ya no vamos a hablar de unanimidad porque Yasmín Esquivel lo volvió a hacer. Lo volvió a hacer. Lo sigue haciendo. No es broma que lo volvió a hacer. No es broma. Pero parece, o sea, lo lees y dices, esto es una broma, o sea, es fake news. Sí, o sea, es del Rincón del Vago. Bueno, ya El País publica hoy un trabajo en donde pues su tesis del doctorado fue también plagiada, tal vez. Pero vamos a hablar con Cédric Raziel, pues quien hoy en la mañana está haciendo que no tenga un tan buen viernes Yasmín Esquivel, porque sí, pues El País publicó una investigación que revela que la ministra plagió la tesis con la que obtuvo en 2009 el grado de doctora en Derecho en la Universidad Anáhuac. El diario El País comprobó que 209 de las 456 páginas de su tesis, Los derechos fundamentales en el sistema jurídico mexicano y su defensa, corresponden con trabajos publicados antes por otros 12 autores. 2 académicos mexicanos revisaron las pruebas sin saber que correspondían con un trabajo de la ministra. También consideraron que se trata de un plagio. Sobre este tema yo ya tengo vía telefónica a uno de los 2 periodistas que hizo esta investigación, que está haciendo, pues ya se los decía yo, que Yasmín Esquivel no tenga tan buen viernes como todos nosotros. Cédric Raziel, ¿cómo estás? Buen día. ¿Qué tal, querida Maca? Buenos días, gracias por la invitación. No, hombre, al contrario, gracias por contestarnos. Y pues cuéntanos cómo fue esto, cómo empezó la investigación, qué levantó tu curiosidad de pues ir al doctorado de la ministra del 2009. Pues es una historia curiosa. Pues en realidad yo partíamos de que pues quizá una persona que plagió alguna vez en el pasado pudo haberlo hecho después. Y vimos que había una tesis de doctorado disponible de la ministra, entonces fuimos por ella, fuimos al repositorio de tesis de la Universidad de Anáhuac y allí la vimos, la descargamos, la pasamos primero por un procesador de coincidencias de textos que nos arrojó un alto índice de coincidencia con otros textos, y lo que hicimos fue ir a cada uno, a cada libro, a buscar la página, a buscar el capítulo y pues ver como las coincidencias que hubo, ¿no? Una vez que teníamos las partes en las que teníamos certeza de que había literalmente una copia, pues fuimos por un lado con académicos universitarios que han asesorado otras tesis que han de doctorado, de maestría, que han sido sinodales también, para que ellos, en un ejercicio a ciegas, es decir, sin saber a qué persona pertenecía esa tesis, nos dijeran su apreciación, y ellos nos dijeron, sin saber, insisto, que era de la ministra Yasmín Esquivel, pues que ese trabajo era plagio. Y también fuimos con 2 de los autores plagiados. Hay 14 autores plagiados, 2 de ellos los pudimos contactar. Uno de ellos es el abogado mexicano Miguel Carbonell, y el otro que consultamos es un ministro de Cultura del gobierno de España, José Manuel Rodríguez Uribes, y los 2 también les dijimos, oigan, no les vamos a decir quién es el autora de esta tesis, pero encontramos estas coincidencias con textos de ustedes, ¿qué les parece? Y nos dicen, esto es plagio. En ambos casos dijimos, después de que nos dieron ambas partes sus comentarios, les hicimos ya saber pues, que esta tesis pertenecía a la ministra Esquivel. Los profesores, los académicos que nos ayudaron, nos dijeron que por favor no dijéramos que ellos no sabían, que ellos eran, porque ellos quizá tienen una posición más vulnerable, claro. Ellos temen represalias, entonces ellos no los mencionamos, pero los otros 2 autores se sostuvieron, dijeron pues sí, esto es plagio, ellos lo llamaron así, y hay otros 12 autores que no fueron referidos. Encontramos nosotros pues párrafos completos transcritos básicamente de sus libros, de sus ensayos. En la tesis de la ministra encontramos la transcripción es de tal nivel que incluso las citas al pie que ponen los autores originales los pone la ministra, ¿no? O sea, si un autor pone un libro que consultó en alemán o en inglés o en italiano,
ella también lo pone en su tesis, y hay detalles muy curiosos en esta transcripción de citas al pie. Por ejemplo, uno de los autores plagiados, Ignacio Burgoa, que ya falleció, él pone en una página, para hablar de este concepto, consúltese en mi libro, otro libro, capítulo 2, y ella lo pone también. No. En su tesis. Hay otro autor que igual es José Castantoveñas, un jurista español que fue presidente de la Suprema Corte también de España. Él pone una cita al pie, como consúltese también mi artículo publicado en el Semanario Judicial Tal Tomo, que es un semanario que se publicaba a principios de los 60, cuando la ministra nació en 1963, por ejemplo, ¿no? Entonces son detalles que, bueno, más que detalles, creo que sí son botones de muestra de la magnitud de la copia en algunos casos, ¿no? Hay también subcapítulos que tienen títulos, o capítulos que tienen títulos que coinciden con los títulos que los autores originales también eligieron. Entonces, bueno, es este cúmulo de elementos los que, bueno, sustentan la investigación, por la que, pues, se concluye que gran parte de la tesis, el 50%, es plagiado. Oye, pero aparte, o sea, ni siquiera está entrecomillado, ¿no? No se puede decir, es que citó extractos de un texto, no. O sea, fue un copy-paste. Sí. La mayoría es así. Digamos, hay casos donde ella, por ejemplo, cita un párrafo, después de un parrafito pone una cita y ahí dice, esto lo saqué de la página 191 de tal libro. Pero 30 páginas después es una transcripción. Uf. ¿No? Eso es. Hay otro autor italiano, Luigi Ferrajoli, que ella dice, por el autor Luigi Ferrajoli, y ahí se suelta a transcribir igual 30 páginas, ¿no? Entonces, quizá en ese caso, a pesar de la extensión de que son 30 páginas y páginas no citadas, alguien podría decir, perdón, cité mal. Pero hay otros autores de los que no hay mención en ningún caso. Uno de ellos es Jorge Carpizo, ¿no? que fue rector de la propia universidad, fue fiscal general, presidente de la CNDH, de quien ella también toma varias páginas de una obra de él. De hecho, de la tesis de licenciatura de Carpizo, es de quien Esquivel toma pasajes, y él no lo menciona ni en el texto, ni en las citas al pie, ni en la bibliografía. Entonces, ahí no se puede hablar de mala citación. Los profesores que revisaron la tesis nos dicen, eso es mala fe. Es mala fe omitir por completo, en absoluto, cualquier referencia al autor original y hacer pasar sus ideas por ideas tuyas. Esa es en la mayoría de los casos. Pues sí, porque no se hace una diferencia, ni especificas, ni mucho menos. ¿La universidad ya ha dicho algo, Cedric? No, la universidad no ha dicho nada. Buscamos directamente al asesor, que no quiso contestarnos. El nuevo asesor, el asesor de esta tesis de doctorado se llama, déjate digo el nombre, José Antonio Núñez Ochoa, que es el mismo. Hay que recordar que en diciembre pasado, cuando apareció la primera denuncia de plagio en licenciatura, la ministra acude a su asesor de tesis doctoral, que es él, Núñez Ochoa, que le regala una carta en la que dice que la tesis doctoral era un gran trabajo de investigación, que era muy robusto, que gran bibliografía, gran metodología. Pero bueno, lo que publicamos hoy pues pone en duda esas afirmaciones. También ya nos contestó la ministra. ¿Qué dijo? Hasta ayer no lo había hecho. Hoy a través de su abogado Alejandro Romano nos manda una carta
en la que ella dice, bueno, el abogado dice a nombre de la ministra que un trabajo de titulación, cuando tiene, dice, omisiones en citas, pues se debe considerar eso, omisiones, deficiencias o descuidos, pero no plagio, porque dice él que la definición jurídica de plagio es publicar una obra completa que no es tuya, que es de otro, a tu nombre. Y también dice él que cuando se trata de autores muy citados, muy comunes, pues que es un absurdo, dice él, citarlos cuando son tan recurridos por estudiantes y profesores, ¿no? Es como si habláramos de, no sé, de Sócrates, ¿no? Entonces, pues no citas a Sócrates cada que hablas de él, porque pues es tan citado que ya es parte, digamos, del lenguaje común, algo así. Esa es la respuesta del abogado, que nos la dio hasta hoy, ya después de que se publicó la nota. Del otro, del asesor, Núñez Ochoa, no tenemos todavía respuesta. La Universidad de Nuevo tampoco se ha pronunciado, pero a la universidad si no la buscamos directamente al asesor. Okay. A la universidad no, pero es probable que quizás sí lo haga la universidad, ¿no? O sea, el argumento del abogado es que como no está copiado en su totalidad, pues solo es un error. Sí, que es un descuido, dice el descuido o deficiencia. Voy a leer el párrafo completo y así estamos más seguros. Dice: si una institución universitaria validó un trabajo de investigación y consideró que cumplía con los estándares para ser aceptado y servir de documento base para examinar las capacidades profesionales de la persona investigadora, la posible existencia de omisiones en las citas de autores o de errores en su redacción solo tienen ese significado, el de deficiencias o descuidos, pero jamás una forma de plagio, porque técnicamente esta figura jurídica implica la publicación de una obra completa a nombre de otro. Bueno. Ok. Muy bien. Alejandro Romano, el mismo que quiere hacer que la UNAM no hable de este tema, ¿no, Cedric? Sí, entiendo que es el mismo representante que le está llevando el asunto, el litigio contra la UNAM. Pues muy bien, Cedric, ¿cómo nos hiciste amanecer hoy? Reviviendo un tema que la verdad nadie ha soltado, pero pues ahora sin duda le diste un giro a la tuerca que no vimos venir. Es que no puede decir que no hay posibilidad, o también aquí viajó en el tiempo. Pues no, esta vez creo que es más complicado porque la mayoría de autores son publicaciones del siglo pasado, sí, anteriores, y son autores también muy reconocidos, la mayoría tienen una obra muy amplia, y los libros pues ahí están, cualquiera se puede ir al libro, abrirlo y ver en la primera página en qué año se publicó, y todos son anteriores a 2009, fecha en la que ella presenta esta tesis. Híjole, pues sí, y quizás se fue tan atrás en el tiempo justo por pensar que nadie podría darse cuenta, o que el asesor de tesis la iba a leer como pues por encimita, como pareciera que pasó, ¿no? Para no darse cuenta de lo que estaba sucediendo, pero es prácticamente la mitad de la tesis, ¿no? Sí, es casi el 50% de lo que nosotros pudimos confirmar. De la otra parte no podemos decir sencillamente que no encontramos con referencia, que no encontramos más de esas 200 páginas en las que no se identificó plagio. Lo que hay en realidad son ella vacía varios artículos de varias constituciones de otros países, porque hace ahí como algunas comparaciones, pero son artículos constitucionales de varios países. Eso es mucho lo que está en el resto no copiado. Sí, llenando las páginas, pues, para cumplir y tener la tesis. Cedric, pues muchas gracias por entrar con nosotros a platicar, a precisar de esto, porque había muchas dudas. Y pues bueno, hoy te llevaste el día tú con esto. Sí.
Sí, yo y mi compañera Beatriz también, hay que decirlo, lo hicimos juntos. Pues viernes tranqui. Exacto, viernes tranqui tranqui. para Beatriz y para ti, no sé qué tanto para la ministra, pero pues también felicidades, gran trabajo, Cedric, y estamos en contacto. Gracias, Meca, te mando un abrazo, gracias por la invitación. Yo te mando más abrazos ahí, seguimos en contacto, que estés bien. Igualmente, Meca, abrazo. Bye. Pues ahí está. Pues Oye, ahí aparte está. un periodista súper joven, Claro. súper Oye, dedicado, pero- Beatriz también. O sea, decir, Pues ahí ¿no? está. Ese es el periodismo en su base. Sí. Decir, oye, si esta plagió en lo que fue su licenciatura, pues ¿por qué no revisar un poquito más O- adelante? Y ahí O a lo está. mejor no. La partes de su- curiosidad siempre. Sí, o no partes de ese supuesto, simplemente dices, oye, ¿qué pasa con otros trabajos que ha hecho? ¿no? Sí, Nada oye, más. ya también tiene Nada más. publicó otra tesis porque su doctorado. Vamos a verla. Claro. Ajá, a ver. Ahora, qué Híjole. lamentable el abogado que la defiende diciendo, no, es que no es totalmente su reproducción. Entonces podrías O agarrar puede un ser una libro. omisión. Una omisión en 70 citaciones. 70 Sí. hojas de un libro de 100 hojas, por decirlo, y no fue en su totalidad, fue el 70%. Se olvidaron las comillas, compañeros, no sean así. Pero además en doctorado, digo que eso está. En fin, Ahora, podrías ta- argumentar muchas cosas. Ojalá También la se NAO que le quite el tendría doctorado que inmediatamente. hablar, pero no a partir de Yasmín Esquivel, Sí. no a partir de esto, sino cuánta gente conocen ustedes que no se pudo titular, por no acabar una tesis. Claro. O por no tener el tiempo, porque ya tenían que estar trabajando. O sea, sí, Yo hay tengo dos universidades amigos hoy no titulados por por, la eso. tesis. Por la O sea, tesis. dice, terminé mi carrera, pero no estoy titulado por esta Sí. situación. ¿Y cuántos no con situaciones de omisiones hasta Pero compra aparte, de tesis también? espérate, ¿de qué sirve? Porque si haces tu tesis, pero el asesor pues, también le va a hacer así Claro, y lo va a claro. palomear y ya está su tesis, ¿no? Hay universidades hoy, que ya no es necesario hacer tesis, que puedes hacer otra carrera, ¿no? El TEC de Monterrey, El TEC, por ejemplo, ya sí. no tienes que hacer tesis, pero puedes hacer otra carrera a la par, puedes complementarlo de otra manera para no tener que presentar una tesis y no titularte nunca. Depende de qué licenciatura hayas Exacto. estudiado en el TEC, porque por ejemplo los abogados, aunque no hagan tesis, sí Ajá. hacen un examen, que ahorita se me acaba de olvidar el nombre, y tienen que pasar ese examen y es como si fuera su Exacto. tesis. Y en ya. comunicación, por ejemplo, agarras otra, no sé, Exacto. periodismo digital, o te dan opciones y ya Sí, vas a- sales completamente En la Ibero es un titulado, proyecto ¿no? que, tienes que Exacto. no tienes que terminar, pero tienes que tener las bases como para. Para saber. Pues sí, para saberlo. Y en una segunda parte, si quieres terminarlo, pues ya te avientas la tesis. Pero Bueno, y con esto les queremos decir que su viernes seguro va a estar mejor que el de Yasmín Esquivel. Partamos de ese punto Claro. para ser muy optimistas hoy, aunque no hayan circulado hoy, o aunque hayan salido y se den cuenta que no circulan, porque ahí sí los policías están listos, ¿eh? Están listos para Listos. morder. Sí, sí, sí. Con el que se duerme, con el hoy no circula. Totalmente. Bueno, vámonos, qué manchada está ya la UNAM, dice Miguel Ángel. Pues, yo creo que ahí es que todas las universidades deben de tener casos. Por ejemplo, Parecidos. si la NAWAC responde antes que la UNAM, si la NAWAC con esto dice te quito el doctorado, se va a ver muy mal la UNAM. Que la NAWAC... que le aventó primero la bola a la CEP y la CEP se la regresó. Y Pero es un pues tema en eso político estamos, también. ¿no? O sea, también. Yo Pero es que entiendo. no es un tema no debe- político, es un tema educativo. No, pero se vuelve Se político, quiere volver ¿me explico? político, No, pero está vamos- político por la posición Sí, que claro, tiene Yasmín obviamente. Esquivel, que Pero- tendría que estar fuera de la Tendría que corte estar fuera. respondiendo a esto, no como ministra. Pero ella Claro. tendría que haber renunciado desde un principio y eso nunca lo va a hacer. Que si no hubiera salido eso, Claro. quizás hoy sería ella la presidenta de la corte. Sí, Sí. Si no le hubieran sacado el primer plagio. claro. Y entonces hubiera llegado alguien, una ministra pirata, hasta la presidencia de la corte. Pues sí. Sin nadie se hubiera dado cuenta. Sí, Con su va- tesis plagiada al licenciado Valeriano. No era licenciado No. Valeriano, pero No. al licenciado Báez. no, Sí. Pero tiene razón. O sea, sí hay que revisar muchas cosas del sistema educativo, creo, con esto del tema de la tesis. Eso sí es importante. Sí. Pero pues no es tan sencillo. O sea, si fuera otra persona, seguro la UNAM con la mano en la cintura dice, sí, quítenle el título, ¿sabes? O se pronuncia más sencillo, pero se están cuidando mucho. Pues sí. Pues sí. La que sigue, por favor. La que Ay, sigue, bueno. por favor. Ahora, ¿quién le vamos a copiar?